Licenciado, compañeros, buenas noches. A continuación vamos a hablarles un poco sobre la NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Somos el grupo número 6. El alcance de esta NIA, la norma nos habla que establece lineamientos, cómo aceptar y formalizar los términos del encargo. Aplica auditorías de estados financieros. Este busca evitar malentendidos entre el auditor y el cliente. Como pueden observar, también tenemos un objetivo, la cual esta norma, antes de comenzar o seguir con una auditoría, el auditor debe verificar que exista un marco adecuado de información financiera, como por ejemplo pueden ser las NIFs, las NIF para pymes. Debe de asegurar que exista una base común de entendimiento con la administración. Esto implica a la administración que sepa exactamente qué esperar de la auditoría y qué responsabilidades tienen, como por ejemplo la preparación de los estados financieros. La norma nos habla sobre definiciones, el cual nos describe el marco de información financiera, que son reglas contables aplicadas a las NIF y que es un conjunto de principios, de normas y de criterios contables que se utilizan para preparar los estados financieros. También tenemos el encargo de auditoría. Este servicio profesional contratado para emitir una opinión sobre los estados financieros nos habla sobre su importancia, la cual inicia con un acuerdo formal entre el auditor y el cliente. Este implica que el auditor debe basarse en las NIA, como por ejemplo podemos mencionar un encargo de auditoría, no solo es revisar números, es un compromiso profesional de emitir una opinión basada esta en evidencia sobre si los estados financieros son confiables. También tenemos los términos del encargo, las condiciones acordadas formalmente entre el auditor y el cliente. A continuación, tenemos los requerimientos. Como inciso A, como pueden observar, tenemos las condiciones previas a la auditoría, la cual se debe evaluar que se pueda aplicar un marco de información financiera aceptable. La administración debe de reconocer y entender sus responsabilidades de cómo preparar los estados financieros y facilitar el acceso a la información. También tenemos el acuerdo de los términos del encargo de auditoría, que se debe de redactar una carta de encargo que incluya un objetivo, el alcance de la auditoría, las responsabilidades del auditor y de la administración, referencia al marco de información financiera y la forma del informe de auditoría. También tenemos las auditorías recurrentes. Para estas auditorías repetidas cada año, el auditor puede no requerir una carta de encargo si no hay cambios significativos en esta. Como inciso D, tenemos la aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. Si el cliente solicita modificar el alcance o las condiciones, el auditor debe evaluar si el cambio es razonable. Si no justifica el cambio y la entidad insiste, se debe de renunciar al encargo de auditoría. Como último inciso E, tenemos las consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. El auditor debe tener precaución si le pide aplicar un marco distinto del originalmente acordado. Existen limitaciones en el alcance que podrían afectar su informe. Existen también dudas sobre la integridad de la administración. Continuando con la exposición, tenemos lo que es dentro de la norma, lo que es la guía de aplicación. Como primer punto tenemos el alcance de la NIA, que trata más que todo de la responsabilidad que tiene el auditor con la aceptación y continuidad de la relación con el cliente y asimismo la responsabilidad con los requerimientos de ética.
Esto pues nos da a entender, ¿verdad?, de que el auditor debe evaluar la integridad del cliente, la capacidad para poder realizar el encargo y los riesgos que pueden surgir. Asimismo, siempre tener en cuenta los requerimientos de ética, la independencia del auditor, la objetividad, la confidencialidad y todos esos aspectos importantes al momento de aceptar el encargo de auditoría. Las condiciones previas a la auditoría que se deben tomar en cuenta es determinar el marco de información financiera aplicable, también determinar la aceptabilidad del marco de información financiera. Esto pues conlleva, ¿verdad?, poder evaluar dos factores importantes, que es la naturaleza de la entidad y el objetivo de los estados financieros. De eso pues va a depender lo que es el marco de información financiera. Asimismo, se debe determinar si los estados financieros son con fines generales o con fines específicos. Esto pues con relación al marco de información financiera, si se están realizando bajo NIF, si son entidades públicas, ¿verdad? O si se están realizando bajo principios contables. Así también puede que exista, ¿verdad?, bajo el marco de información financiera prescrita por disposiciones legales o reglamentarias. También es importante tomar en cuenta lo que es el control interno. Nos dice que el auditor debe obtener información de la dirección, debe evaluar la efectividad del control interno e identificar cualquier debilidad significativa que pueda afectar en la preparación de los estados financieros. Esto no implica, ¿verdad?, que el auditor considere que el control interno haya logrado su objetivo. Sin embargo, puede dar recomendaciones para que esto pueda mejorar. Para poder realizar el encargo de la auditoría debemos tener un acuerdo de los términos del encargo, y esto se realiza a través de una carta de encargo. Los elementos que deben incluir, o algunos, ¿verdad?, más importantes, sería lo que es el alcance de la auditoría. Esto describe, ¿verdad?, el alcance, los objetivos de la auditoría, incluyendo los estados financieros que se van a auditar y periodo de tiempo que se va a cubrir en este encargo. También los requerimientos, es decir, todos los documentos que se le van a solicitar a la dirección, que pueda ser de vital importancia para poder hacer la auditoría. También dice los planes relativos a la planificación, que describe los planes del auditor para realizar la auditoría, incluyendo la planificación, la ejecución y la finalización del encargo. La base de cálculo del honorario, que también pues es importante poder establecer lo que son los honorarios de los auditores que van a estar realizando el encargo de auditoría, y también los acuerdos de participación, que sería el acuerdo que se va a realizar entre el auditor y el cliente, incluyendo la participación en la planificación y la ejecución del encargo. Continuamos con la NIA 240, responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. En el alcance de la NIA 240, la norma establece la responsabilidad del auditor al momento de relacionar el fraude de una auditoría de los estados financieros. Según la NIA 240, se enfoca en cómo el auditor debe de identificar y responder a los riesgos de incorrección material debido a fraude, aplicando la NIA 315 en base a riesgos y la NIA 330 sobre las respuestas del auditor. En el objetivo del auditor, pues el auditor tiene tres objetivos principales con respecto al fraude. El primero, que sería identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude. El segundo, que es obtener evidencia suficiente y adecuada sobre esos riesgos. Y el tercero, responder de manera apropiada ante cualquier indicio o hallazgo de fraude durante la realización de la auditoría. Respecto a las características del fraude, pues el fraude se puede distinguir por un error institucional, pero dentro del contexto de la auditoría, el auditor se enfoca en dos tipos de fraudes. El primer fraude puede ser que la presentación sea fraudulenta de la información financiera, y el segundo, que la apropiación de activos sea indebida. Ambos fraudes pueden afectar directamente a la presentación de estados financieros de una entidad. En la responsabilidad en la prevención y detección del fraude, la principal responsabilidad de prevenir y detectar el fraude recae sobre la dirección y los responsables del gobierno de la entidad. El auditor, aunque no previene el fraude, sí debe de mantener una actitud de escepticismo profesional
y también debe de diseñar procedimientos adecuados para identificar posibles indicios durante la realización de la auditoría. En las definiciones podemos encontrar el fraude y el factor de riesgo de fraude. Según la norma, se entiende por fraude cualquier acto intencional realizado por la dirección, por el empleado o por terceros para obtener una ventaja indebida. También se define a los factores de riesgos de fraude como aquellas condiciones que generan precisión, incentivos o alguna oportunidad para poder cometerlos. Conocimientos de esta NIA tenemos el escepticismo profesional que se pueden encontrar entre el párrafo 13 y 15, que habla sobre si el auditor debe de mantener una mente crítica, ¿verdad? No confiar ciegamente en la dirección y cuestionar cualquier indicio de fraude. También podemos ver que están las discusiones entre los mismos miembros del equipo del encargo, que está entre el párrafo 16, que habla sobre que el equipo debe de hablar sobre cómo podría ocurrir un fraude sin asumir que la entidad es totalmente honesta. También podemos encontrar los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas que se encuentran entre el párrafo 17 y 25 de la NIA, que trata que el auditor consulta a la dirección y revisa la información para detectar señales de fraude o áreas sospechosas. También la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material por fraude. Según los párrafos 26 y 28, pues se debe de asumir riesgos de fraudes en ingresos y tratar estos riesgos como significativos, evaluando así los controles internos que maneja la entidad. Procedimientos del auditor frente al fraude. El auditor no asume la responsabilidad directa de detectar fraudes, pero sí pues debe obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores materiales por fraude. Para ello, pues la norma exige aplicar procedimientos como la indagación a la dirección y personal clave para pues conocer su percepción sobre posibles riesgos de fraude. También la observación del comportamiento de los empleados, lo que puede pues revelar actitudes sospechosas o inconsistencias. Evaluar de presiones o incentivos, ya que pues factores como estas, las metas agresivas o beneficios económicos pues pueden generar motivación para cometer fraude. Revisión de controles internos, ya que la debilidad de estos pues puede facilitar la manipulación o apropiación indebida, ¿verdad? Estos pasos ayudan al auditor a formar un juicio profesional y a definir una respuesta adecuada ante el riesgo de fraude durante la realización de la auditoría. Evaluación de evidencias de auditoría. Esta parte se refiere a lo que hace el auditor después de aplicar sus procedimientos cuando ya ha recopilado evidencia de auditoría. Según la NIA 240, el auditor debe realizarse las siguientes preguntas. ¿Hay indicios de fraude? Es decir, la información que encontró pues podría indicar que hay un fraude o una irregularidad dentro de la entidad. ¿Se justifica una investigación adicional? Si hay sospechas, pues el auditor debe ampliar los procedimientos o hacer investigaciones un poco más específicas. La dirección respondió adecuadamente. El auditor evalúa si la administración colaboró de forma transparente y dio respuestas razonables cuando se le cuestionó, ¿verdad?, acerca de los indicios encontrados. También debe revisar toda la evidencia obtenida para asegurarse de que no hay algo importante que se le esté escapando. El auditor debe considerar si el posible fraude afecta la opinión que él va a emitir, ya que esto pues, puede influir en el informe final. Tenemos también lo que es la comunicación y documentación. Aquí la NIA pues indica que debe o qué debe hacer el auditor si detecta o sospecha un posible fraude, ¿verdad? La comunicación. El auditor tiene que informar a la dirección de la empresa y si es necesario pues a los responsables del gobierno corporativo, que viene siendo pues el comité de auditoría. En algunos casos, el auditor podría tener una obligación de comunicar el fraude a autoridades externas. Por ejemplo, si la empresa está cometiendo delitos, ¿verdad? En este caso, el auditor pues debe transmitirlo a las autoridades correspondientes. La documentación de auditoría, obligatoria. La NIA 240 pues exige que el auditor deje constancia por escrito de los siguientes requerimientos. La evaluación del riesgo de fraude, los procedimientos aplicados para responder a ese riesgo, las respuestas obtenidas y cómo se manejaron, los resultados finales y si se modificó la estrategia del informe. Identificación y valoración del riesgo de fraude. Según la NIA 240, el auditor pues, debe identificar y valorar los riesgos de fraude que pueden causar errores materiales en los estados financieros. Para lograrlo, pues el auditor aplica procedimientos clave como indagar a la dirección y al personal interno, pues para conocer su percepción del riesgo del fraude. Observar el comportamiento de los empleados para detectar pues actitudes sospechosas. Evaluar presiones e incentivos que puedan motivar a alguien a cometer un fraude, como metas agresivas o problemas financieros.
revisar los controles internos, ya que pues estas deficiencias pueden facilitar un fraude. Estos procedimientos ayudan al auditor a detectar posibles áreas de riesgo antes de que ocurran pues, errores graves o un fraude como tal. Respuesta a riesgos de fraude identificados. Una vez que el auditor identifica riesgos de fraude, debe modificar su enfoque de auditoría para responder adecuadamente. La NIA 240 establece que el auditor puede aplicar procedimientos adicionales, ya siendo estos pues, más específicos y detallados. Modificar el enfoque general de la auditoría, haciendo pues, una auditoría más rigurosa. Ampliar pruebas sobre transacciones significativas, especialmente si estas parecen inusuales dentro de la entidad. Aumentar la supervisión del equipo, asegurando así pues un mayor control sobre cómo se revisa la información y cómo se realiza la auditoría. La NIA 240 pues, nos explica básicamente cómo el auditor identifica los posibles fraudes y cómo responde si esos riesgos realmente se detectan. Esto pues es clave para cumplir su responsabilidad profesional y así dar una opinión confiable sobre los estados financieros que se le están brindando dentro del encargo.